Hola, bienvenido nuevamente al estudio del curso sobre el libro de Lucas. Gracias por estudiar con nosotros. Gracias por tomarte tu tiempo para aprender más de la palabra de Dios. Y en lo que esté en nosotros haremos todo lo que está a nuestro alcance para enseñar solamente la palabra de Dios y responder a tus preguntas de una manera bíblica. En la lección anterior culminamos en el versículo 13 del capítulo 16, en el que decía, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es a continuación que nuestro Señor Jesucristo da una enseñanza sobre actitudes que tenían los fariseos. Vayamos al texto, versículos 16, capítulo 16, versículos 14 al 18. Dicen así, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, es un texto muy interesante, nos da muchas enseñanzas. Vamos a ir poco a poco hablando sobre ellas. Mencionamos precisamente sobre la avaricia de los fariseos, cómo estos hombres, dice, eran avaros. ¿Hay algún problema con el dinero? ¿Es el problema, el dinero el problema de todos los males en el mundo? Algunos piensan que es así. Sin embargo, quiero que leamos juntos 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, es importante recalcar que el dinero no es el problema. El amor al dinero es el problema. Y de hecho, la palabra griega que traducimos como amor al dinero, que nuestras versiones en español traducen así, simplemente significa avaricia. Y ciertamente ese era uno de los grandes problemas que tenían los fariseos. Siempre querían más y más. Continuamos porque vemos que dice que lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Aquellas cosas que los fariseos resaltaban, especialmente ellos mismos, recordamos cómo se agrandaban y se hacían ver, nosotros sabemos la ley, nosotros sabemos todo, nosotros podemos dirigir todo esto, tenemos poder. Es lo que pensaban ellos. Simplemente para Dios era abominable, era aborrecible por parte de Dios. Y sobre ello leemos en Mateo 6, Mateo 6, versículos 1 al 18. Dice también el texto que más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En nuestro hermoso idioma español sabemos la importancia de una tilde. Puede cambiar el significado completo de una palabra e incluso de una frase. La tilde debe estar bien puesta y utilizarse de una manera correcta, ¿cierto? Porque sabemos acerca de nuestras reglas del idioma. Interesantemente, en el hebreo también contaba así. Una tilde podía cambiar el significado de algo. Y tristemente es lo que hacían los fariseos, o la ilustración que está haciendo saber nuestro Señor. Ellos constantemente cambiaban la ley, la ajustaban a lo que ellos enseñaban, a lo que ellos practicaban, y entonces comenzaban a jugar con esto, a hacer cambiar la naturaleza del reino. Ellos enseñaban que Jesús o el Mesías vendría para reinar en la tierra, vendría para liberarlos de los romanos. Pero el reino que Dios ha prometido no es de esta tierra, es espiritual, es celestial. Entonces, de ahí la importancia, como mencionaba, de esa tilde. Hacer ese pequeño cambio ciertamente afecta. Sin embargo, nuestro Señor dice, todo debe de seguirse como Dios lo ha establecido. Vemos ahora que nos habla acerca del divorcio. En las escrituras suele decirse repudiar. El pasaje dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Mateo 19, 3 al 9 nos da más detalles sobre este asunto, sobre las preguntas que se estaban dando, sobre lo que la palabra de Dios afirma es el matrimonio. Y quiero que leamos el versículo 9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación,
y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces vemos que hay una única excepción para que una persona pueda disolver, pueda deshacer, pueda divorciarse de su pareja. Y esta es la fornicación por parte de su pareja. Aquí entonces se quedan dos partes, una parte inocente, una parte culpable. La parte que está rompiendo su compromiso con su pareja a involucrarse con una persona más y tener, como mencionamos la palabra fornicación, tener relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Tristemente, esto se da, pero hoy en día las leyes autorizan cualquier causa para divorciarse, pero Dios solamente permite esta excepción, solamente autoriza esto como una razón para que una persona pueda dejar a su pareja y rehacer su vida con alguien más, siempre y cuando esa persona sea bíblicamente elegible. Esto quiere decir que efectivamente no debe tener la misma situación de la parte culpable. La parte culpable puede que rehaga su vida en esta tierra, pero no será bien visto ante los ojos de Dios y tendrá que darle razones a Dios en el día del juicio. Pero la persona inocente, la parte inocente, ciertamente, al hacer el papeleo con respecto al divorcio, porque pareja le ha sido infiel, tiene la libertad y el visto bueno por parte de Dios para rehacer su vida con alguien más, como mencionamos, que sea desde una manera bíblica. Pues bien, pasemos ahora a un texto muy interesante. Nos habla sobre dos hombres, el hombre rico y Lázaro. Eso lo leemos en los versículos 19 al 31, más leamos primeramente los versículos 19 al 22. Dicen así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, como comentamos, tenemos a dos personas aquí. Algunos falsamente enseñan que esto es una parábola, pero tiene elementos que difieren mucho de lo que involucra una parábola. Recordamos que una parábola era una historia terrenal con un significado celestial. Sin embargo, aquí está hablando de eventos que ocurren con personas reales, con nombres y con situaciones que nos hacen ver, se está hablando acerca de algo que es cierto, algo que nuestro Señor ciertamente tiene el poder de ver, que quizás nosotros no, pero Él está hablando de eventos reales, de personas reales. No hay una comparación como tal, hay una enseñanza directa y por eso es que dista mucho de ser una parábola. Vamos versículos 23 al 31. Dicen de la siguiente manera: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Recordamos que cuando se habla de Moisés y los profetas, se está hablando precisamente de la ley y los escritos del Antiguo Testamento. Recordamos que se regían bajo ello y Abraham les está haciendo saber eso a este hombre. Pero vemos que menciona una gran cima, un gran espacio. Está puesto entre nosotros y vosotros. Esto indica la separación que hay en ese lugar, que es
simplemente en preparación para cuando el gran día venga. Es un lugar que ha sido preparado para aquellos que parten de esta vida y están en espera. Tormentos ciertamente no es lo mismo que el infierno. El paraíso no es lo mismo que el cielo. Hay semejanza y mucho más podemos hablar sobre ello y tenemos una lección disponible en video que te invitamos a que veas en nuestro sitio web. Pero es importante que veamos la implicación de que lo que se enseña aquí es que nuestro estado espiritual no puede ser cambiado tras la muerte. Una vez partimos de esta vida, en base a lo que hayamos hecho en esta vida, tendremos una eh, consecuencia. Hicimos el bien, recibimos una buena recompensa. No obedecimos a Dios, tristemente está esa recompensa, que tal como dice este hombre, era un lugar horrible, un lugar de tormento, un lugar en el que habrá mucho sufrimiento. Apocalipsis 22:11 es un buen pasaje que puedes leer con respecto a lo que acabamos de discutir. Pues bien, entremos de lleno en el capítulo 17 y vamos a ver acerca del perdón y el deber de un siervo, versículos 1 al 10. Empecemos con los primeros dos. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Una piedra de molino, ¿qué quiere decir o con qué podemos identificar eso hoy en día? Jesús enseña que la muerte física es un destino más deseable que el castigo reservado para aquellos que a través de su ejemplo e influencia hacen que otros pierdan su fe. De hecho, entonces está hablando precisamente no solamente de aquellos que viven en pecado y nos tientan y nos tratan de arrastrar a vivir en pecado, sino también de aquellos que enseñan incorrectamente la palabra de Dios y están arrastrando a otros a que pierdan su fe. El ejemplo del cristiano es muy importante. Debemos de vivir de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que el hombre dice. Pasajes que nos ayudan a afirmar esto: Efesios 5:1 al 5, 1 Timoteo 4:12, Tito 2:7 al 8. Menciona a estos pequeñitos. Por pequeñitos solemos referirnos a niños, pero lo que está haciendo saber nuestro Señor en este pasaje es que quienes arrastran a estas personas es porque son personas que son muy nuevas en la fe. Son personas que están apenas desarrollándose, son como bebés. Entonces, es utilizado usualmente por Jesús para describir a aquellos que son nuevos en la fe y como suele ser, son débiles. Sabemos que un bebé depende de sus padres y ciertamente aquellas personas que son nuevas en la fe dependen de hermanos fuertes en la fe que ya han madurado, que han ido creciendo, que les apoyen y les ayuden para seguir creciendo. Pasajes que puedes leer al respecto: Mateo 18:6 y Marcos 9:42. Veamos versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Vemos una gran lección que nuestro Señor da con respecto al perdón. Si se arrepintiere, perdónale. Esto nos enseña que si el que nos ofende no se arrepienta, nunca debamos perdonarlo. De hecho, más adelante haremos Lucas 23:34 acerca de cómo nuestro Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es importante comprender esto, es importante meditar en esto, pero vemos que en este texto simplemente está mostrando la importancia de estar siempre dispuestos a perdonar. No puede ser posible que una persona que nos ofende viene y se disculpa con nosotros le digamos no, aún no lo acepto. Un cristiano de verdad, un cristiano del Nuevo Testamento, un cristiano que se rige por la palabra de Dios, debe comprender que cada vez que alguien que le ofende viene, se acerca y le muestra que está arrepentido y que desea su perdón, debemos de perdonarle. Es importante que consideremos esto. El cristiano no debe guardar rencor contra aquellos que le han ofendido. Romanos 12:19 al 21. Entonces, siempre tengamos la disposición de que si alguien nos ofendió, en primer lugar, vayamos y hagámosle saber en qué nos ha ofendido. Y si él se disculpa, si él pide perdón, aceptemos su disculpa, perdonémosle y sigamos adelante. Versículos 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
No, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Aumentanos la fe. Es la solicitud que hacen sus discípulos en ese momento. Después de escuchar esta enseñanza acerca de la responsabilidad de perdonar a los demás, ellos sintieron la necesidad de que necesitaban más fe para obedecer este mandato. Lo cierto es que es bien claro. Si esa persona se disculpa contigo, perdónale. Pero ellos saben la dificultad que tenemos, ese resentimiento que desarrollamos los seres humanos y que ciertamente el cristiano debe deshacerse de él. Jesús usa dos ilustraciones para demostrar que el problema no era el tamaño de su fe, sino su voluntad de hacer lo que se les ordenaba. Él les está enseñando a aceptar plenamente su responsabilidad, tal como se espera de siervos en obediencia a su amo. Si te está mandando a hacer esto, tienes que hacerlo. No esperes un regalo, no esperes un premio, no esperes una certificación por ello. Hiciste tu trabajo, debes de seguir haciéndolo y debes de continuar. Para eso me están pagando, para eso me están dando una recompensa. Es así de simple. Vamos ahora a leer sobre 10 leprosos y cómo fueron sanados. Versículos 11 al 19. Empecemos con 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vemos nuevamente un ejemplo más de cómo la fama de Jesucristo iba creciendo, tanto que estos leprosos sabían no podían acercarse, sabían quién era y les pide que les ayude. Id, mostraos a los sacerdotes. Esto era requerido como parte de la ley de Moisés, de acuerdo a Levítico 14. La antigua ley todavía estaba en vigor hasta la muerte de Jesús. Una y otra vez hemos hablado sobre eso. Cuando la ley de cruz de Cristo sería entonces vinculante para todos una vez Él muriese en esa cruz. Colosenses 2, 14 al 16. Entonces, Jesucristo está haciendo saber, es parte de la ley, vayan y muestren a los sacerdotes, vayan donde ellos para que vean qué ha ocurrido con ustedes. Veamos los versículos 15 al 19, porque estos hombres han sido limpios, pero han mostrado agradecimiento. Veamos qué dicen estos pasajes. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Muy interesante. Estos hombres clamaron por ayuda. Cristo les ayuda, les limpia en lo que van en su camino de regreso, de acuerdo a que les ordenó que fueran donde los sacerdotes. Pero solo uno de ellos, y siendo samaritano, fue el que fue a nuestro Señor a agradecerle. De allí que Él le hace saber, efectivamente, has mostrado fe. No fue simplemente que pediste algo, sino que viniste a mostrar, crees y demuestras la obediencia. Así que tu fe te ha salvado, tu fe te ha limpiado. Es importante esto porque entonces vemos cómo estos hombres mostraron una fe parcial. Bueno, hemos escuchado que Él hace milagros, vamos a pedirle a ver qué pasa. No mostraron el verdadero agradecimiento de hacer ver efectivamente este es el Hijo de Dios. Hablemos ahora del reino prometido, versículos 20 al 37. Empecemos con 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No vendrá con advertencia. Recordamos esto, nuestro Señor vino a establecer su iglesia, que es su reino. El reino no será físico para ser visto, no necesitamos ver de que efectivamente ya Dios está aquí entre nosotros, como un reino terrenal. El suyo es un reino espiritual establecido entre los corazones de los hombres. Entonces, todo esto es importante considerar. El reino de Cristo, su cuerpo, su iglesia, es espiritual. El reino de Dios está entre vosotros. Hace esta afirmación el Señor.
Fijémonos que estas palabras hablan a los fariseos como estos necesitaban enfocarse en sus corazones. Cristo vino, Cristo está predicando, Cristo está anunciando sobre el reino, pero ellos no se acercan, ellos no buscan seguirle. Ellos siguen buscando peros, siguen buscando excusas, siguen buscando razones incluso para hacerle daño a él. El reino solo estaría entre ellos si preparaban sus corazones para hacerlo. Versículos 22 al 25. Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago, que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Así que los fariseos preguntaron sobre el reino. Ahora Jesús está haciéndole saber a sus discípulos, a sus apóstoles, acerca de eventos que van acercándose. Los días del Hijo del Hombre. Jesús, como mencionamos, dice esto a sus discípulos, trata de prepararlos porque sabe que pronto van a enfrentarse a situaciones que deben de estar listos para hacerles frente. El tema aquí corresponde con el de Mateo 24. Al igual que en el pasaje de Mateo, este primero aborda la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y luego trata acerca de la venida, la venida final, la segunda venida de nuestro Señor, en donde nos reuniremos con Él. Son dos acontecimientos importantes y separados. No deben de mezclarse, debemos de comprender sobre esto. Nuevamente te invitamos a que descargues o imprimas las notas de curso que están disponibles en el sitio web y tenemos una sección en el apéndice llamada La revelación del Hijo del Hombre que puede ayudar más en tu estudio profundo sobre este tema en particular. Pues bien, primero es necesario que padezca mucho. Recordamos que él había dicho que había un bautismo que iba a experimentar, una inmersión en el sufrimiento. Aquí sigue preparándole sobre esto. No habrá señales de advertencia, perdón. Aquí Jesús explica que antes de que ocurra la destrucción de Jerusalén, todavía deben tener lugar su sufrimiento y crucifixión. Es lo que está explicándoles allí. Pero continuemos, versículos 26 al 30, porque habla sobre más de estas señales que la gente espera y que no habrán. Dice el Señor: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en el que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces vemos que ciertamente cuando habla con estas personas son personas que conocen de las escrituras, conocen de lo que se ha enseñado, conocen de sus antepasados. Menciona a Noé, menciona a Lot y ciertamente se menciona a sí mismo, que recordamos la frase clave del estudio es Hijo del Hombre, recordándonos que ciertamente es Dios, pero también es hombre como nosotros. Y analiza sus eventos y hace saber cuando se dio la situación del arca, cuando se dio la situación del diluvio, no hubo señales. Noé predicó, Noé anunció, Noé preparó el arca, pero la gente seguía su vida normal. Pero en el momento que se cierra la puerta del arca, ya no más. Similar pasó en Sodoma y Gomorra, cuando la situación nos hace saber con respecto a Lot. Llegó destrucción a esa ciudad sin avisar cuándo ocurriría, simplemente debido a sus pecados, fue destruida. Su venida final en juicio sobre la humanidad, así como los hubo en estos eventos, no es mencionada. Segunda de Pedro 3:10 dice lo siguiente: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, un tema que ya hemos discutido anteriormente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces recordamos eso. Un ladrón no te anuncia cuándo va a robarte, simplemente lo hace. De esta misma manera, el Señor va a venir y debemos estar preparados para encontrarnos con Él. Pues bien, versículos 31 al 37 dicen así: En aquel día, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará.
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué nos está enseñando el Señor aquí? Dice que uno será tomado y otro será dejado. Significa que las personas estarán aquí en la tierra. Aquellas personas que no son fieles a Dios, que no fueron obedientes a Dios, se quedarán aquí en la tierra sufriendo. Sabemos que hay grupos religiosos que hablan sobre un rapto y sobre las personas que se van a quedar aquí esperando por mucho tiempo más a ver si acaso el Señor se acuerda de ellos. Pero es una falsa enseñanza. Aquí realmente la frase será tomado, viene del origen de una palabra griega que lleva la idea de llevar con uno mismo, unir a uno mismo. Por lo tanto, no significa que algunos serán dejados atrás. Lo que trata de hacer saber es precisamente de que aquellos que han hecho la voluntad de Dios serán llevados a estar con Cristo como parte de la buena cosecha. Mas aquellos que no hicieron la voluntad de Dios serán tomados, pero tristemente, para el fuego de la destrucción. Eso es lo que está enseñando, eso es lo que nos hace ver, y ciertamente te invitamos a que leas Mateo 13, 37 al 43, que habla más al respecto. Entramos al capítulo 18, y en este vemos primeramente una parábola sobre una viuda persistente, versículos 1 al 8. Leámoslos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Aquí incluso nos acaba de dar el motivo de esa parábola. Debemos de orar siempre y no desmayar. Pues bien, dice, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y continuamos leyendo porque dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos? Perdón, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Interesante pregunta con la que cierra la explicación que da de esta parábola. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Recordamos, Jesús está utilizando esta palabra para mostrarnos la importancia de la persistencia en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 que dice que hemos de orar sin cesar. Pero debemos de recordar, hay otras cosas que tenemos que hacer en nuestro servicio a Dios. No se trata simplemente de estar todo el día orando, pero sí hemos de ser persistentes en nuestra oración y no desmayar en ellas. Hacerle saber a Dios nuestras peticiones y nuestro agradecimiento. No debemos desanimarnos cuando nuestras oraciones no se conceden tan pronto como nosotros quisiéramos. Pasajes como Gálatas 6:9 y 2 Tesalonicenses 3:13 hablan al respecto. Ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Esto explica por qué el Señor lo clasifica como un juez injusto en el versículo 6. Ni siquiera respetaba a nadie. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ciertamente, el día que nuestro Señor venga, su iglesia, su cuerpo, seguirá estando en la tierra. Lo que está tratando de hacernos ver es precisamente que cuando Él regrese entre las nubes, seremos tomados con Él. Aquellos que han hecho la voluntad de Jesús, aquellos que han hecho la voluntad de Dios, que se han sometido, que han sido obedientes, se encontrarán con Él en el cielo, entre las nubes. Pasajes como este que explican esto son Mateo 24, 40 al 41, 1 Corintios 15, 24, 51 y 58, los versículos también, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 y 2 Tesalonicenses 1, 3 al 8. Debemos entender que la pregunta que Jesús está estableciendo aquí, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Lo que hace es un tipo de advertencia para inculcar en la mente de los oyentes, recordemos a quiénes se está refiriendo, la importancia de proteger su fe y no dejar que disminuzca o se desvanezca. Esto es lo que está enseñando este pasaje, eso es lo que nos ayuda a saber. No dejemos que nuestra fe se debilite. Y una de las mejores maneras de fortalecerla es orando a nuestro Padre Celestial,
pidiéndole por esa fortaleza y siguiendo adelante en nuestro servicio a Él. Nos vemos en la próxima lección en donde retomaremos en el versículo 9. Dios te bendiga ricamente.